placer y honor de ser su maestra de ceremonia en este webinar sobre el valor político y jurídico de la Constitución, con nuestros expositores, el doctor Constantino Riquelme y el profesor Julio César Pérez. Antes de empezar con nuestro seminario virtual, me gustaría invitar a la decana de nuestra Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, la profesora Ana Matilde Gómez, a dar unas palabras de bienvenida. Gracias. Muy buenas tardes a todos, particularmente buenas tardes a los estudiantes del comité académico y a los profesores invitados que aceptan compartir su tiempo fuera de clases para poder contribuir en la formación complementaria de nuestros estudiantes. Enhorabuena por este tema, porque muchos piensan que el debate constitucional es un debate jurídico y la razón de ser de la Constitución es el debate político de los pueblos que deciden ponerse de acuerdo en su pacto social para gobernar y ser gobernados. Así que enhorabuena por este debate siempre vigente y nunca amistoso, porque siempre desarrolla o despierta pasiones y eso genera bandos, y en los bandos a veces hay radicalismos, ¿no? Así que espero que esta tarde sea una jornada interesante en la que la ciencia política brille y las mentes de nuestros jóvenes se puedan abrir de cara a ese debate nacional en el que ellos no son unos convidados de piedra y puedan participar con pensamiento crítico dominando el tema a partir de los conceptos que aquí se van a vertir. Muchas gracias a todos, gracias por darme la oportunidad de participar y acompañarlos. Sigan así estudiantes, la verdad que estoy muy orgullosa de estos estudiantes de la Facultad de Derecho. No sé, tengo que graduarlos, pero yo quisiera que se quedaran aquí más tiempo, porque la verdad es que son extraordinarios. Enhorabuena, buenas tardes. Gracias, profesora, por esas bellas palabras. Bueno, en estos momentos contamos con nuestro expositor, el profesor Julio César Pérez. Sin embargo, el doctor Constantino está teniendo problemas técnicos de conexión, pero de todas formas voy a introducirlo a los dos, esperando que el doctor Constantino pueda unirse en algún punto. El doctor Constantino Riquelme es un experto en Derecho Internacional. Él cuenta con estudios de maestría y de doctorado en este mismo ámbito por parte de la Universidad Autónoma de Madrid. También cuenta con una maestría de Ciencias Políticas de la Pontífica Universidad Javeriana de Colombia. El doctor Riquelme es conocido por sus cátedras de altura en varias universidades de la República de Panamá y también por sus proyectos de consultoría a organismos internacionales. Hoy en día, el doctor Riquelme funge como director de maestrías de Derecho y Ciencias Políticas en la UCMA. También hoy contamos con el profesor Julio César Pérez, quien es abogado panameño graduado de la Universidad Católica Santa María la Antigua. Él cuenta con estudios de posgrado con especialización en Derecho Constitucional de la Universidad de Salamanca y también cuenta con una maestría en Derecho Privado de la Universidad Complutense de Madrid. A su vez, funge como docente universitario y es especialista en Derecho Tributario de la Universidad Externada de Colombia. Actualmente es el presidente de la ONG Justicia en Pulso. Bueno, antes de pasarle la palabra a nuestro moderador, el vicepresidente de AEUSMA, Sergio González, quisiera recordarles que al final de este seminario vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas para que ustedes sepan que pueden dejar todas las preguntas, dudas que tengan a lo largo del webinar en la cajita de Q&A que tiene Zoom. Así que, sin más que decir, Sergio, te paso la palabra. Gracias, Giovanna, por tu increíble labor. Una pregunta, ¿se me escucha bien? Sí. Excelente. Gracias, Giovanna, señora coordinadora académica de esta junta directiva. Tu labor ha sido de verdad increíble. A la estimada señora decana Ana Matilde Gómez, gracias por estar ahí siempre presente en cada detalle, no solamente en los temas técnicos, no solamente en los temas académicos en los cuales has estado en 100%, sino también en cada detalle de introducción, el webinar, los detalles de forma, una llamada, un Zoom. De verdad que la cuarentena y el confinamiento no ha sido sinónimo de rezago, sino todo lo contrario. La dificultad nos ha impulsado a ser mejores y el ejemplo de la señora decana ha sido tal cual y sus acciones y su labor ha sido de altura y en total coherencia con esta perseverancia a pesar de las difíciles circunstancias que tenemos. Para mí es un gusto introducir al señor expositor, magíster Julio César Pérez, al cual le guardo un respeto académico,
pero también el honor interpersonal de mantener una amistad y admiración personal con él. He podido trabajar junto al Magíster Pérez en temas de ONG. Él también se mueve y aporta mucho valor a título pro bono en el mundo jurídico y también en el mundo del debate competitivo, donde pudimos coincidir en muchas ocasiones. El respeto es total. En el ámbito constitucional es totalmente relevante, es jurídico y en ámbito de jerarquía tiene su relevancia total en temas legales. Sin embargo, el espíritu de la misma no deviene de tecnicismo legal, a pesar de que hay un marco teórico muy importante y su estudio es de relevancia total. Sin embargo, como bien dijo la señora decana, lo que lo inspira es un choque de ideas políticas que a veces nos sesgamos y pensamos que automáticamente la palabra política es sinónimo de cosas malas, sinónimo de corrupción, sinónimo de cosas turbias. Pero no es así. La vida política es justamente la vida del ser humano. Y así como hay derechos, hay un deber intrínseco que podríamos reflexionar horas en la parte filosófica del deber político que tenemos como seres humanos. Y nos corresponde a personas éticas como nosotros, a los que estamos aquí y a los expositores. Qué lástima que la tecnología pues ha jugado una mala jugada en este momento y le extendemos todo el respeto al doctor Riquelme, con el cual me he podido formar en más de 5 cátedras. Sin embargo, si no está aquí, bueno, el respeto es el mismo y esperamos que nos pueda seguir acompañando. Si hay estudiantes, pues que sepan de testimonio vivo que el doctor Riquelme es un excelente docente. Pero bueno, tenemos al doctor Julio César Pérez, el respeto es total, la Constitución es relevante y qué bien que jóvenes nos atrevamos a hablar de este tema, que parece frío, pero es necesario que nos sumemos. Magíster Julio César Pérez, la palestra es tuya, gracias por su tiempo. No, gracias Sergio por la introducción, gracias a la señora decana también por esas palabras y voy a empezar en esta pequeña exposición. Yo creo que nos puede durar entre 40 y 45 minutos para no excedernos del tiempo, ¿no? Y quisiera iniciar con algo que comentó Sergio, ¿no? Que es el término política, lo escuchamos a diario, es que todo el mundo tiene algo que decir de política y tiene una connotación negativa. Es curioso porque, por ejemplo, la palabra política está en boca de todos, todo el mundo tiene una opinión, como mencioné, pero a la misma vez que es una palabra tan popular, es un término que a diario se debate, parece que también hay cierto grado de desconocimiento técnico sobre el mismo, ¿no? Entonces, un poquito sobre eso nos vamos a centrar para dirigir aquellas opiniones que se conviertan en argumentos y que al final podamos, digamos, debatir con conocimiento de causa sobre la materia que vamos a hablar. Bien, las constituciones de todos los países, independientemente del modelo constitucional que tengan, nacen muy bien, como dijo la decana Ana Matilde Gómez, de un pacto social entre las personas. Imaginémonos un estado salvaje en el cual no existe un orden. O sea, sería prácticamente ingobernable y estaría la anarquía, digamos, como punta de lanza del orden social. Entonces, por eso es que los ciudadanos decidimos establecer unas instituciones, ¿sí? Esa es otra palabra muy común que escuchamos. Las instituciones de Panamá, por ejemplo, y del mundo, ¿no? Están debilitadas. Las instituciones cada vez pierden, digamos, independencia, es algo también que escuchamos. Pero, ¿qué son las instituciones? Las instituciones en ciencias políticas, para luego entrar en la parte jurídica, las instituciones son esferas al que el ser humano le ha dado cierta estabilidad. Para explicarlo un poco más fácil, una relación de pareja, ¿sí? Una relación de pareja, cuando es un noviazgo, es, digamos, bastante informal. No hay unas reglas que la rijan. Pero cuando ya se da el paso al matrimonio, ya hay una institución. ¿Cómo así? Digamos, hay ciertas reglas claras que se deben seguir y que uno se compromete a cumplir. Igualito el tema político. El Estado dice, ok, como yo necesito organizarme, tengo que establecer un orden. Voy a hacer 3, digamos, principales órganos del Estado. En Panamá, por ejemplo, ya tenemos 3. Hay países que tienen más. Y se dice, bueno, unos van a ser los encargados de hacer las leyes. Entonces, la institución del órgano ejecutivo tiene como función primordial, no es la única, ojo, digamos, la elaboración de las leyes. Entonces, la asamblea tiene que mantenerse en esas reglas constitucionales y no puede salirse de ellas. Porque si se sale, entonces ahí habría, digamos, una falla en la institucionalidad del órgano legislativo. Igualito, digamos, con el ejecutivo. La Constitución te dice, bueno,
La Asamblea hace las reglas del juego, es decir, la Asamblea hace las leyes y una vez hace las normas, alguien las tiene que aplicar. Entonces ahí entra el órgano ejecutivo, que es el administrador del Estado. Pero hoy vamos a ver que el Ejecutivo realmente es más que el administrador del Estado. A veces el Ejecutivo parece el primer legislador del mismo, ¿no? Y no solamente en Panamá, ojo, por ejemplo, les doy el caso español, adelantándome un poquito, en España se calcula que el 80% de las iniciativas legislativas provienen del Ejecutivo. Pero bueno, allá tienen un sistema también un tanto diferente con la elección del presidente de gobierno. Entonces, el ejecutivo, en términos generales, se encarga de administrar, es como el gerente general de la empresa. Y en caso de que existan entre los ciudadanos o entre los ciudadanos y el Estado algún tipo de discrepancia o alguna molestia, se va ante el juez, que es el que resuelve y decide quién tiene la razón o no. Bien, una vez explicado este tema de qué son las instituciones que las necesitamos tener para mantener un orden, ahora sí podemos entrar en la Constitución. Después que cada país, dependiendo de los valores que él considere fundamentales para su sociedad, entra a regir, digamos, la parte jurídica. ¿Y por qué hablo de los valores que cada sociedad tenga para regirse en sociedad? Porque no son los mismos los valores políticos de nosotros en Panamá que los valores políticos en el Medio Oriente. Y este es uno de los grandes problemas que hoy en día tenemos todos. Todos pensamos que la democracia debe existir en todos los países del mundo. Pero ¿qué ha pasado cuando a muchos países se les impone la democracia? Y resulta que esas personas, que la idiosincrasia, que la cultura política de esos países no está, digamos, formada para poder llevar a cabo de la mejor manera una democracia, porque están acostumbrados a cualquier otro sistema de gobierno. Entonces, a eso es lo que me refiero con que los valores políticos, digamos, de cada país van a incidir en cómo se elabora la Constitución y establecer, digamos, su forma de gobierno que ellos consideren mejor o la que más se adapta a sus decisiones. También es porque los cambios constitucionales, ¿sí? Cuando se quieren, digamos, un proceso de reformas, me voy a referir brevemente al caso panameño. Cuando se quiso el año pasado realizar un proceso de reformas constitucionales, se suscitaron, digamos, una serie de inconformidades en la población, pero las inconformidades fueron más que por el fondo, si se dan cuenta, más que por el contenido, fueron por un tema de valores políticos. La gente estaba inconforme y decía, oye, esto no me representa. Entonces, esto es muy importante también en la Constitución. Hay constituciones muy buenas, como por ejemplo la Constitución de Sudáfrica, que de la manera en la que se elaboró su proyecto constituyente es uno de los pocos procesos constituyentes en el mundo donde, digamos, un comité de expertos después revisó la Constitución, un comité ad hoc jurídico y pues quedó, digamos, en derecho muy bien hecha, pero también tiene otras falencias políticas. Entonces, esto es importante también diferenciar que una constitución de la forma en la que quede hecha y en la forma en la que le dé funciones a sus instituciones va a depender mucho de la cultura política del país. Y si una constitución no responde a esos valores políticos, a veces mucho más que a lo jurídico, está condenada, digamos, a fracasar o a que la sociedad pida cambios constantes en la misma porque no los representa. Un tema también muy importante que les quería comentar sobre el valor jurídico y político de la Constitución, donde más claramente se ve para mí esta relación político-jurídico, es quizás en el órgano judicial. En la teoría se ha hablado de el activismo judicial, que tiene, digamos, dos grandes ramas. El activismo judicial, en el término de la judicialización de la política, y la politización de la justicia. Pero bien, antes de explicar eso, quisiera, digamos, refrescar el concepto de por qué esto le compete al órgano judicial. Bueno, lo que pasa es que la Constitución le da a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia en pleno, a todos, la guardia y la defensa de la Constitución. Es decir, nuestra Carta Magna le dice a los magistrados, ustedes son los encargados de revisar si una ley cumple o se adapta a la constitución política o no se adapta. Entonces, es por ello que los jueces constitucionales en Panamá son los magistrados de la Corte y son quienes ven, digamos, las demandas de inconstitucionalidad
las acciones, los habeas data, los amparos de garantía, los habeas corpus, entre otras, digamos, instituciones jurídicas. Estas instituciones jurídicas que confrontan una norma, por ejemplo, una ley con la Constitución, también tienen una connotación política. ¿Por qué? Veamos, hoy en día los actores, los grupos de presión, ustedes saben, a ver, la palabra grupos de presión no es un término negativo, sino que todos nosotros, todos, y el que lo niegue pues está mintiendo, tenemos un interés, ¿sí? Un interés particular en lo que sea. Entonces, los actores se agrupan para que su opinión sea tomada en cuenta. Entonces, cuando digamos un grupo X, un grupo ambiental, por ejemplo, o un grupo que luche por los derechos de los animales, siente que la asamblea o el órgano ejecutivo no está resolviendo su problema, ¿sí? No está legislando, o no está haciendo decretos, o no está estableciendo proyectos que satisfagan sus demandas, ¿qué acciones se está tomando en los últimos 20 años? Que estos grupos de presión van y demandan o presentan acciones, digamos, amparos de garantías, opiniones consultivas, digamos, a nivel internacional, y le cae a los jueces constitucionales el deber de responder a esa demanda social, ¿sí? Entonces, el juez ahora resulta que tiene que resolver en derecho temas que eran antes meramente políticos, temas que antes se solventaban en la asamblea o en los medios. Entonces, lo ven, entonces ahora resulta que el órgano judicial, porque las demandas populares no son solucionadas en los otros órganos, tienen que caer ahora en el órgano judicial, y esto se ha visto en muchísimos temas. El otro es esa es la judicialización de la política, el otro es la politización de la justicia. ¿Qué es este término? ¿Por qué a veces es un poquito peligroso? Porque los sistemas de nombramientos no son perfectos en ninguno, digamos, de los países del mundo. Entonces, esto puede suscitar a veces, no siempre, problemas en cuanto a, digamos, las sentencias y la dirección que van a tomar los mismos. Por ejemplo, en España, que existe un tribunal constitucional, los jueces tienen unos parámetros para evitar que la política entre en su sentencia. Entonces, ese es uno de los desafíos que tienen los países a nivel mundial. Eso no es únicamente a nivel regional. Y algo también que incide mucho y que está mal, y lo vemos a diario en las redes sociales, por ejemplo, son las influencias indebidas que tienen a veces los medios de comunicación, ¿sí? Sale, digamos, una noticia judicial y ¡boom! Hay una presión tremenda sobre el juez constitucional para decidir de esta forma. Entonces, esas incidencias en procesos jurídicos son muy peligrosos. Ajá, profesor, pero ¿eso qué tiene que ver? Parece que es un tema meramente político. No lo es, porque los jueces por constitución, como les comenté, son los garantes de la justicia constitucional, de que se respete la Constitución. Y muchas veces en estos recursos entran estos problemas que son demandas populares, ¿sí? Aquí yo no voy a entrar a valorar si están bien o mal, simplemente a explicar una situación que sucede y que se está estudiando. Quizás ya como últimos dos temas, antes de cederle la palabra al profesor Riquelme, es el tema de qué está pasando con la Asamblea Nacional de Diputados, que sí, por constitución, si ustedes ven, tiene más funciones que el presidente de la República, por ejemplo. Las funciones de la Asamblea, tanto judiciales, administrativas y legislativas, son muchísimas. Como les comenté al principio, el órgano ejecutivo en muchos países, incluyendo, por ejemplo, Estados Unidos, el órgano ejecutivo tiene muchísimo poder porque, además de ser un órgano también muy técnico, es quizás el órgano del Estado que más presupuesto tiene. Y cuando tú tienes más presupuesto, puedes hacer más cosas. Les pongo ejemplos para verlo más claro. La Asamblea Nacional está constituida es el órgano más representativo del Estado, por legisladores o diputados electos por el pueblo. Pero estos diputados no son personal técnico, ¿sí? A diferencia de un ministerio. En un ministerio el personal sí es técnico. Entonces, por iniciativa legislativa, y se ve a nivel mundial, las iniciativas que vengan desde el órgano ejecutivo son
o tienen un impacto mucho mayor, conocen más a fondo la materia y por tanto son generalmente las leyes que más rápido se aprueban en la Asamblea y que se les da mayor prioridad. ¿Por qué? Porque generalmente a nivel mundial los diputados de manera unilateral, al no ser, digamos, un personal técnico, esto les cuesta un poco más, no quiere decir que no se expidan buenas leyes, sino que cuesta un poco más ver, digamos, el panorama de una forma más amplia, como lo tiene el Ejecutivo, que es el que está el día a día administrando el Estado. Por eso es que existe un porcentaje mucho mayor y elevado de que el Ejecutivo esté cada vez legislando, entre comillas, porque se presenta un proyecto y la Asamblea esto aprueba. ¿Qué otro factor está haciendo, digamos, que la Asamblea pierda un poquito de poder, además de no ser un órgano técnico y que esto no conocíamos el día a día de las funciones del Estado? Y es que para, por ejemplo, el órgano ejecutivo es muy fácil detectar dónde se están necesitando determinadas políticas públicas. El ejecutivo sabe qué fondos existen, qué fondos no existen, es decir, qué se puede usar. Por eso es que vemos muchas legislaciones que no se aplican. Y no es porque no sean buenas, ojo, es porque existe quizás un poco de desconexión con la realidad del país y más que nada la realidad fiscal. Y es que aunque existan muy buenos proyectos legislativos, por función constitucional, los legisladores no tienen por qué digamos, conocer ni elaborar, digamos, políticas públicas basadas en evidencia. Entonces, esas leyes al final del día terminan sin aplicarse. Entonces, por eso es que cada vez la Asamblea va perdiendo un poquito de poder y se le va dando quizás más al Ejecutivo por esas dos razones principales que mencioné. Son muchas más, pero el tiempo no nos va a dar. Y el último tema, para finalizar, es que para que no vuelva a suceder lo que ha pasado, digamos, en otros países, lo que sucedió el año pasado en Panamá con el tema de las reformas constitucionales, es que tenemos que implementar la gobernanza, ¿sí? Eh, si bien la Constitución es un texto jurídico que regula casi que todos los aspectos de la vida, educación, salud, seguridad, libertades individuales, es necesario que todos los actores, o bueno, la mayor cantidad de actores posibles, nunca es posible que todos los actores den su opinión, sino que la mayor cantidad de los actores posibles estén representados, se les escuche, para evitar que de forma unilateral, ya sea cualquiera de los órganos del Estado que tenga la iniciativa o que le toque debatirlo, no, digamos, tome en cuenta las demandas nacionales y se caigan, digamos, procesos por falta de gobernanza, ¿sí? Eso es algo fundamental, básico, porque, digamos, hace 40, 50 años atrás ese término ni se mencionaba ni se conocía. Y hoy en día, por el acceso a la información, todas las personas tienen que opinar, el ciudadano está mucho más informado y además tiene muchos más canales de incidencia, lo cual demanda a los gobernantes a tomar en cuenta las decisiones de las personas. Y bien, con eso yo termino mi intervención. No sé si al final habrán unas preguntas. Y bueno, ya le doy paso al doctor Riquelme. Bueno, ¿me escuchan? ¿Se me escucha? Sí. Sí, buenas tardes, pero principalmente buenas tardes, señora decana, maestra de ceremonia, expositor, profesor Julio César Pérez, exalumno mío, a quien pues trabajé la tesis con usted y siempre me siento honrado verlos crecer. Y los demás participantes que no crean, al principio sentía y percibí que no iba a estar con usted en este webinar porque la computadora como que no me acompañó en todo el transcurso del día. Bueno, ya corregido el mismo, solamente quiero hacer una reflexión porque al principio la invitación de Julio César estaba dirigida a que analizáramos el preámbulo en cuanto al objeto y el fin por el cual descansa nuestra Constitución. Y bueno, después me veo vinculado y pues puedo decir, no puedo sustituir a grandes amigos como el doctor Rigoberto González Montenegro, hasta el profesor Jorge Llanareas y varios constitucionalistas más destacados de este país, doctor Miguel Antonio Bernal, incluyendo toda la experiencia de la señora decana en el manejo de la institucionalidad y estar dentro de la institucionalidad política, tanto en el Parlamento como dentro del órgano del Ministerio Público.
experiencias que evidentemente le dotan de mucho conocimiento de poder esgrimir sobre una serie de desafíos que tiene nuestra Constitución. Voy a hacer un enfoque un poco constituido más que nada hacia los retos que nuestra Constitución tiene y que escuchaba el exalumno hacer referencia muy importante sobre qué camino tiene nuestra Constitución o qué debemos hacer con nuestra Constitución. Nuestra Constitución, como ustedes comprenderán, es restringida. Tuve la oportunidad hace años atrás de observar un escrito que hiciera el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, donde como instituto hacía un análisis de qué derechos Panamá se ha comprometido a nivel internacional y que los mismos no tienen una inserción constitucional. Y ese es un gran debate y desafío que nos lleva y nos conduce al análisis del título tercero de nuestra Constitución política. ¿Y por qué quiero hacer énfasis? Principalmente no porque el tema de los derechos humanos siempre me surge a flote, sino por el hecho de que es uno de los grandes dilemas que tenemos con respecto a nuestra Constitución. Nuestra Constitución prevé la tutela en cuanto a lo que son las garantías del individuo, entiéndanse, derechos individuales. Muchos de los grandes, importantes derechos de primera generación o derechos individuales están debidamente conculcados en nuestra Constitución en cuanto a su defensa y su tutela propiamente. Pero cuando ustedes miran los derechos sociales, siguen siendo invisibilizados, son no justiciables muchas veces, quedan a veces a la discreción del Estado o a políticas públicas desacertadas el compromiso de los gobiernos de cumplimiento de los mismos. Y ahí es uno de los grandes desafíos que tiene. Hoy en día, ustedes saben, hace años atrás nadie hablaba del derecho humano a la salud, ni nadie se preocupaba por priorizar una política pública en materia de salud. Los eventos, los hechos acaecidos con el tema de esta pandemia nos ha conducido en un momento determinado a que hoy en día los gobiernos tengan que priorizar a través de inversiones públicas para un tema de cómo se conduce o cómo se mejora la salud de la población y cómo se priorizan a posteriori, entiéndase después del post-COVID, políticas públicas en materia de lo que es tutelar el derecho humano a la salud. El derecho humano a la salud para mí es fundamental, debe ser un derecho justiciable, lamentablemente sigue siendo invisibilizado, al igual que otros derechos sociales. Es un punto que lamentablemente es un desafío que tiene la Constitución. Hay constituciones en ciertos países que son abiertas y eso le permite a la adecuación de forma directa de todos esos compromisos, entiéndanse, derechos suscritos por el Estado en el ámbito internacional. Panamá no solamente ha suscrito compromisos en cuanto a lo que se conocen como grupos protegidos en el derecho internacional, entiéndase los derechos humanos de la niñez, entiéndase los derechos humanos de las personas con discapacidad, entiéndase los derechos humanos de las personas migrantes, entiéndase los derechos humanos del adulto mayor, entiéndase los derechos humanos de la mujer, entiéndase los derechos humanos de los pueblos indígenas. Cuando usted mira y hace un análisis en cuanto a lo que es la valoración constitucional que hace a derechos humanos debidamente establecidos en el ámbito internacional o reconocidos en tratados internacionales, solamente quedamos a veces en una discusión sobre la aplicación e interpretación del artículo 4 de nuestra Constitución política. Si lo que se prevé, Panamá acata o no las normas del derecho internacional, pero eso marca a veces una tendencia a interpretar por parte del magistrado sustanciador si esos instrumentos internacionales deben ser o debe el Estado panameño obligarse en el contexto internacional. ¿Por qué hago referencia a este tema? Porque los grandes constitucionalistas nuestros siempre se abocan a hablarnos sobre el control de constitucionalidad y el bloque de constitucionalidad, que fue planteado en la época del doctor César Quintero cuando hablaba y hacía referencia a lo que posteriormente la Corte Suprema de Justicia, en el retorno al orden constitucional después del 90 hacia acá, hizo referencia a lo que pertenecía a la plenitud del orden constitucional y dentro de ello hacía acotación, tal y como lo refleja una de las primeras sentencias, creo que el doctor Edgardo Molino Mola, donde incorporaba que el artículo octavo de la Convención Americana de Derechos Humanos formaba parte del bloque de constitucionalidad. Pero cuando observamos hoy las últimas discreciones o disposiciones que infiere la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana nos recuerda que muchas veces el juez también tiene que adecuarse a interpretar
interpretar lo que son el control de convencionalidad y el bloque de convencionalidad. El control de convencionalidad que muchas veces está sustentado en cuanto a lo que es la jurisprudencia dimanada de las casi 236 sentencias que ha proferido la Corte Internacional de Justicia, desde el caso Velázquez Rodríguez hasta uno de los últimos que ha sido en el año 2020, creo que en marzo del 2020, proferido. Ha sido una cantidad de temas que han sido muy valiosos para entender y comprender la dimensión que tiene dentro de lo que es el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la protección y tutela de derechos. Pero ¿qué pasa con nuestra Constitución? Lo reflejado por el estudio que hiciera el Instituto Interamericano de Derechos Humanos con respecto al alcance y dimensión de derechos humanos que Panamá se ha comprometido en acuerdos alcanzados a nivel internacional y que muchos de ellos tienen contenido como si fuesen considerados tratados self-executing o de ejecución inmediata, y nuestro país simple y sencillamente pues los reconoce, cumple con todos los procedimientos. Inclusive hay una interpretación que va más allá y que a veces deriva entre lo que es el planteamiento que hacen los constitucionalistas, defensores muchas veces de la teoría del monismo constitucional, y nosotros los internacionalistas, defensores del monismo internacional, de la cual también hay corrientes de destacados juristas internacionales que plantean que a través de lo establecido en la Convención de Viena sobre el derecho a los tratados, principalmente en el artículo 26 y 27 de la Convención de Viena sobre el derecho a los tratados, donde en su artículo 26 establece que todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido de buena fe. Y en el artículo 27 dispone que ningún Estado puede invocar su derecho interno por encima del derecho internacional. Pacta sunt servanda y bona fide, buena fe. Ustedes saben que la buena fe y lo pactado obliga a las partes es una condición que viene ya desde el derecho romano, recogido en el derecho civil y hoy en día en el derecho internacional. La obligación de cumplir lo pactado. Siempre que converso con los estudiantes, hago a veces análisis o discusión o debate sobre la interpretación de estas normas, principalmente ¿por qué? Porque durante mucho tiempo tuvo primacía o debate constitucional de que la Constitución es la norma considerada la norma suprema del Estado, y como norma suprema del Estado se entiende un tratado internacional que quedaba constituido en ley, y al ser ley estaba por debajo de la Constitución. Criterios que se mantuvo por mucho tiempo, y inclusive por defensores a ultranza o seguidores del pensamiento kelseniano de primacía de la teoría pura del derecho y de destacar que los tratados internacionales, al ser considerados ley, o estarían sometidos al ejercicio de jurisdicción soberana del Estado. Yo coincido con ciertos criterios porque también de acuerdo. Sin embargo, cuando usted mira la Carta de Naciones Unidas, hace referencia en su artículo 2 en cuanto a lo que son los principios del derecho internacional, y es cierto, la Carta le da relevancia en cuanto a lo que son derechos de los Estados y principalmente al derecho de soberanía del Estado y al derecho de no intervención de los asuntos internos del Estado. Pero cuando usted mira el artículo 104 de la Carta de las Naciones Unidas, el artículo 104 de la Carta de las Naciones Unidas es como quien dice entonces la constitucionalización del derecho internacional, porque señala que toda disposición que contraríe los propósitos o principios recogidos en la Carta de las Naciones Unidas no tienen efecto vinculante o, entiéndase, podrían tener un efecto de nulidad, y así lo refiere o infiere la Convención de Viena sobre el derecho a los tratados, que cuando se estableció en 1969 y que Panamá la hizo ley de la República mediante ley 17 del 79, en dicha convención se infieren lo que son las reglas de interpretación. La regla pacta sunt servanda es una de las más importantes, incluyendo lo que es las normas jus cogens o jus cogen, jus cogens o jus cogen. Entiéndase lo que es la obligación del cumplimiento de normas imperativas. Ningún Estado puede establecer normas imperativas, perdón, un tratado que contraríe normas imperativas debidamente suscrita en un tratado anterior por parte de los Estados. Aquí hago comentario. Hace años atrás, lamentablemente, pienso un diputado, como bien gozara Julio César, haciendo un planteamiento de lo que es el contenido de los tratados internacionales o de las valoraciones a veces del poco tecnicismo. No voy a decir porque
ha habido grandes profesionales en distintas áreas que también han estado en el Parlamento y dentro de ellos nuestra señora decana. Pero también tenemos conocimiento de grandes señores que lamentablemente esbozados, enquistados en estos temas de clientelismo, permanecen en el Parlamento a veces cometiendo desaciertos que afectan lo que es la interpretación o la valoración del ordenamiento jurídico del país e inclusive de nuestra interpretación constitucional. Hace años se pensó inclusive se hizo un planteamiento de promover mediante ley o una modificación a la Constitución para establecer la pena de muerte, propio de que la Constitución prohíbe la pena de muerte. Pero lo chistoso e interesante era el desconocimiento legislador en el momento. Panamá ha suscrito la Convención Americana de Derechos Humanos y el protocolo facultativo relativo a la prohibición de la pena de muerte. Entiéndase, dos instrumentos jurídicos en el sistema interamericano de derechos humanos que prohíben la aplicación de la pena de muerte. Luego, cuando usted mira y observa en el ámbito internacional, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y el protocolo facultativo relativo a los derechos civiles y políticos prohíbe la aplicación de la pena de muerte. Entonces, lo esbozado en aquel tiempo, momento, que causó inclusive comentarios dentro de la sociedad que por desconocimiento de lo normado o desconocimiento de determinados contenidos en cuanto a lo que es tutela y defensa de la protección de la persona humana, emitían comentarios quizás porque muchos pudieron haber sido víctimas en circunstancias de la delincuencia o lo que fuese, emitían y señalaban que pues se modificara la Constitución y se planteara en el contexto del mismo la aplicación de la pena de muerte. Pero si Panamá hubiese recurrido a esa condición, y pienso en un referéndum o algo, hubieran adecuado eso, hubiese nuestro país estado en una condición de responsabilidad internacional del Estado por violación de obligaciones internacionales, toda vez que hubiese estado violando normas o disposiciones imperativas del derecho internacional público en cuanto al tema de que la tutela del derecho humano a la vida está recogido también en la Convención Americana de Derechos Humanos y también en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en otros diversos instrumentos del derecho internacional, y que también tiene un carácter de ser self-executing, de ejecución inmediata y de obligación de cumplimiento del Estado. El Estado no puede entrar a determinar mediante una ley si tutela y establecer la pena de muerte y contrariar el derecho humano a la vida. O sea, ahí vemos a veces la voluntad del diputado o del legislador equivocadamente de emitir o de promover ciertas circunstancias que pueden vulnerar el sentido o la ampliación de la Constitución. Considero que nuestra Constitución, si bien es cierto, tiene ciertos errores, como todo instrumento, requiere a veces modificaciones o adecuaciones. Y les digo porque cuando ustedes a veces observan en nuestra Constitución, lamentablemente la mía se quedó en la oficina porque en marzo nos retiramos pensando muy alegremente que en un mes estábamos todos de retorno en la institución, pero han pasado ya 5 meses y bueno, nuestras limitadas ejercicio de libertades, esperemos que no lleguemos todavía hasta el 15 de septiembre para decir son 6 meses y celebrar cada día más un mes más de limitación de determinadas libertades, que entiendo prevalece un poco el tema del derecho humano a la salud colectiva, pero también hay que entender que también hay derechos humanos esenciales como lo que es la libertad de circulación y determinados derechos que tiene la persona humana. Si ustedes miran nuestra Constitución política, y es para hacer un comentario, aprovechando inclusive todo el conocimiento que nuestra señora decana mantiene por haber sido diputada en un periodo dentro de la Asamblea. ¿Y por qué les quiero decir? Si usted mira, nuestra Constitución dice, no habrá fuero o privilegio en su artículo 19, ni discriminación por razón de raza, nacimiento, discapacidad, clase social, sexo, religión o ideas políticas. Y está hablando de un tema de la cual entendemos en la última modificación que se hiciera en el año 2004, se incorpora la figura de no ser objeto de discriminación una persona que tiene discapacidad. Aunque yo considero que este artículo debió haber debidamente o debió haber sido señalado o debió haber, tenido una disposición mucho más clara en cuanto a que no debe haber fuero privilegio ni discriminación bajo ninguna condición. Y con eso evitamos seguir incorporando actores o determinados grupos que se pueden considerar discriminados por determinada circunstancia o condición. Pero cuando usted analiza y observa el artículo 12 de nuestra Constitución Política, el 13 de nuestra Constitución Política dice que
el 12 principalmente, la ley reglamentará la naturalización. El Estado podrá negar una carta de naturaleza por razón de moralidad, seguridad, salubridad, incapacidad física o mental. Entonces, uno entra en una discusión si una persona que posee incapacidad física tiene discapacidad o no tiene discapacidad. Criterio que ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos, haciendo una valoración en cuanto al derecho humano de las personas que tienen una condición de incapacidad, ha determinado que poseen una discapacidad. El criterio entonces quedó en la Constitución que el Estado puede negar una carta de naturaleza por un tema de incapacidad física o mental. Y principalmente la Corte Interamericana, en una de las últimas sentencias, si no me equivoco, en el año 2007, hacía un comentario sobre lo que es la incapacidad mental. En cambio, el 19 dice que no habrá discriminación por discapacidad. Entonces, cuando uno observa esta situación planteada en la Constitución, claro, la última modificación prevalece, toda vez que tutela en cierta medida el tema de la no discriminación de una condición en una persona, entiéndase, una persona que posee discapacidad. Yo siento y percibo, haciendo un balance, una valoración muy general sobre nuestra Constitución política, y como lo reitero y con el aprecio a todos mis amigos constitucionalistas, a quienes siempre exalto su conocimiento y su trayectoria en cuanto al mismo, yo considero que nuestra Constitución recoge ciertos puntos muy esenciales. El desarrollo de nuestro constitucionalismo, desde la Constitución del 4, desde la Constitución del 41, Constitución que incorporó un mínimo de derechos sociales, hasta la Constitución del 46, que incorpora mayores derechos sociales, y la Constitución del 72, que incorporó un derecho humano colectivo, que es el derecho a un ambiente sano. Se requiere hoy en día, y hago el planteamiento desde el punto de vista de lo que es la protección y tutela de los derechos humanos, cómo una persona puede recurrir a solicitar a través de una garantía constitucional subjetiva, ya a través de una acción de habeas data o de un habeas corpus, una condición, si a veces hay una determinada restricción al no estar debidamente tutelado ese derecho dentro de nuestra Constitución. Sigue siendo invisibilizado. Entonces, es cierto, hay que pensar un poco en nuestro constitucionalismo. Fue diseñado con corte liberal, de la cual yo también defiendo desde el punto de vista del liberalismo. O sea, nuestra Constitución prevé la tutela de derechos humanos individuales, el derecho humano a la defensa, las garantías del debido proceso, claramente están definidas en nuestra Constitución política, e inclusive aquella interpretación que hiciera el ex magistrado Edgardo Molino Mola en aquel tiempo, estoy hablando más o menos del 92, 93, en ese desarrollo constitucional incorporaba que el artículo 8 formaba parte del bloque de constitucionalidad para prever esa condición o característica. Cuando usted mira el artículo 14, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, hace un referente más o menos de 12 garantías, que son garantías procesales o garantías del individuo, o lo que recoge el artículo 32 de nuestra Constitución Política como el principio del respeto al debido proceso. El 8 también hace una acotación enorme de derechos en cuanto a lo que es el derecho a la defensa, la presunción de inocencia, ser asistido por un abogado, o por un traductor. Bueno, todos esos derechos debidamente tutelados en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y claramente explicado en observaciones generales del Comité de Derechos Humanos. Es muy interesante mirar esa adecuación e incorporación. ¿Y por qué quiero decirles, valorando estos temas? Porque nuestro constitucionalismo enfrenta desafíos que llevan al Estado en cuanto a promover cambios sustanciales. Tuve la oportunidad, y no lo niego, de haber sido, y me lo dijeron amistades, yo estaba loco para haber asumido un cargo como el presidente de una junta de escrutinio circuital en uno de los más polémicos circuitos. Como ustedes comprenderán, esas casi 50 candidatos que estaban allí, la presión mediática no era tan fácil porque todos querían pues pensar o emitir o presionar o ejercer cualquier tipo de influencia. Lo recuerdo porque en aquel momento quien estaba vicepresidente de la Junta me dijo, el último presidente salió en ambulancia, una manera como advertirme lo que le toca es difícil, ¿no? Vivir. Pero yo le dije, no, yo estoy aquí, yo creo que debemos hacer un trabajo por el país.
y hacer un trabajo en defensa de lo que es la institucionalidad democrática del país. Luego la Estrella de Panamá me preguntó, y me causó tristeza ver los desaciertos a veces de la gente que no escucha bien o debidamente, y me preguntaba si se garantizaba la igualdad de los derechos políticos, y yo le decía, no es lo mismo un diputado candidato que un candidato a diputado. Es un tema que constitucionalmente hay que reformarlo también, porque muchas veces, por eso hay la recurrencia o prevalencia de muchos diputados de permanecer muchos periodos, porque se retira faltando meses, pero tiene todo el control dentro del Parlamento en cuanto al presupuesto, en cuanto a la movilización con su personal, y eso le permite, detrás de un excesivo a veces clientelismo en nuestras regiones, prevalecer o permanecer en el control del poder. Pero ¿por qué no en la reforma a la Constitución, si un diputado tiene la intención de volver a ser candidato, retirarse al menos un año antes y darle paso al ejercicio de igualdad de él como candidato, igual a los otros candidatos que no tienen esa condición de ser diputados, sino son personas que están siendo candidatos? Yo creo que ahí estamos buscando esquemas de garantizar lo que es la igualdad de las personas. ¿Por qué? Porque hay que modificar el sistema. Hay que modificar el sistema para mejorar todo ello. La Constitución requiere, y esperemos, dotarnos de grandes profesionales que deseen y que busquen todo el mecanismo de defensa del país detrás de los aportes que pueden hacer en las reformas constitucionales, representantes principalmente, y confío más en lo que lo son de la sociedad civil organizada, que a veces los representantes de los partidos políticos. ¿Por qué le quiero decir? Yo enfrenté, y no lo voy a negar, confronté con amenazas y todo, no voy a mencionar los nombres de aquellos candidatos a diputados en San Miguelito, de línea dura, pienso a veces, que me decían, ¿por qué es posible que fulano de tal hubiese ganado con 3 votos adicionales? Yo le dije, sus partidos estuvieron en las discusiones que se dieron en la Asamblea. Es más, y sus partidos no dijeron nada en cuanto a lo que son las circunscripciones electorales. Sus partidos no dijeron nada en cuanto a lo que eran el residuo, el cociente y el medio cociente. El sistema garantiza una condición de obtener el voto a través de esas condiciones. Quizás yo, si personalmente me lo preguntan, no estoy de acuerdo. ¿Y por qué quizás no estoy de acuerdo con esos mecanismos debidamente establecidos en el Código y en la Constitución en cuanto a que prevé lo que son los circuitos, tanto uninominales como plurinominales? Porque considero que a veces debemos modificar el sistema y garantizar la igualdad de todos, y que ganen los que tienen el mejor caudal de electores y que no queden circunscritos a esa bolsa, que división, que todo esto, que no era fácil estar mirando los números, no cometer un error, porque el nombre de mi persona era el que estaba por delante. Ese día me dijeron de amenaza de que iba a pasar, y al final, pues, cuando investigaron, me comentaba la directora del Tribunal Electoral, buscaron, leyeron, vieron que todas las actas estaban muy claras, muy transparentes. No tuve nada y no sentía ni el más mínimo temor ante mis actuaciones, porque consideraba que tenía que hacerlo como mejor referente. Para terminar, porque veo que ya llevo 22 minutos y quiero terminar un cierre, y agradezco la invitación que me hicieran todos ustedes, y reitero, admiro más a mis amigos constitucionalistas y me encanta mejor escucharlos a ellos, porque creo que tienen muchos planteamientos grandes desde el punto de vista del derecho internacional o el de las ciencias políticas o de los derechos humanos. Yo tengo una visión más que nada en cuanto a la conformación de nuestra Constitución. Considero que nuestra Constitución debe ser modificada, ciertas condiciones matizadas en la Constitución, que permitan que la restricción no solamente no esté constituida para todos la forma o el ordenamiento de la Constitución. Entiéndase desde la parte preambular, desde la parte dogmática, la parte orgánica y la reforma a la Constitución. Porque cuando usted mira, y lo digo desde el punto de vista de defensa de los derechos humanos, Panamá adquiere compromisos a nivel internacional de derechos humanos alcanzados. ¿Y cuáles son los desafíos que tenemos entonces como país? No tiene una inserción constitucional porque requiere modificar la Constitución detrás de los esquemas que plantea, si no me equivoco, el artículo 312, en cuanto a lo que es la reforma a la Constitución,
y el voto y el sometimiento al referéndum. Y como la experiencia nos ha llevado desde el gobierno de Endara hacia acá adelante, cuando se previó o se buscó hacer reforma a la Constitución, detrás de un referéndum, pues Endara tuvo su respuesta por parte del Estado. Ernesto Pérez Valladares también sufrió esa consecuencia, y el único que tuvo una aprobación en cuanto a la reforma a la Constitución fue Martín Torrijos, toda vez que se incorporaba un tema de lo que era la ampliación del Canal de Panamá. Yo considero que en materia de derechos humanos, propio de ser defensa de la tutela del ser humano, no deberían quedar restringidas la Constitución, propio de que nos puedan ser incorporados dentro del ordenamiento constitucional. Que esos compromisos que Panamá adquiere tengan en materia de derecho humano alcanzado, tengan una inserción constitucional, porque luego vienen comentarios a veces negativos. Hace 2 años le hicieron un llamado de atención muy fuerte a Panamá, el Comité de los Derechos del Niño. ¿Y por qué le hacía un llamado de atención a Panamá? Porque el pobre Código de Familia, discutido, promovido en la década de los 80 y promulgado en 1994, se quedó obsoleto. Y el Código de Familia no responde al contenido muchas veces de lo que prevé la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, que fue promovido mediante ley panameña en 1990. ¿Y cuáles son los desafíos que tiene? Ustedes saben perfectamente que aquí se hizo un comentario o un debate de salud sexual y se formó una situación entre sectores que son a veces defensores muy conservadores y sectores que consideraban que es necesaria una discusión sobre estos temas. Entonces, hay temas que se requieren en cuanto a poder modificarlos y requieren que los mismos o sean incorporados en las reformas constitucionales o que los mismos logren un alcance, una dimensión. La vez pasada conversaba con el amigo Sergio Cuaresma y Sergio me decía, uno de los mejores planteamientos que podríamos hacer para poder tutelar y dejar de ser invisibilizados o no justiciables los derechos sociales es constituir dentro de nuestra Constitución la categoría de que nuestra Constitución, en vez de ser de un Estado de Derecho, debería ser un Estado social de derecho. Pero usted se imagina que nosotros le pongamos la condición o categoría de Estado social de derecho a nuestra Constitución en sus reformas. Sectores inmediatamente dirían que lo que se busca es promover un socialismo ultranza en el país, lo cual no es cierto, porque lo veo desde una perspectiva de los derechos humanos. Tutelar todos los derechos humanos que el país se ha comprometido en su contexto e incorporarlos debidamente a nuestra Constitución. Ese es mi planteamiento y agradezco la invitación que ustedes me hubiesen hecho para valorar desde el punto de vista de la posición del derecho internacional y de los derechos humanos en nuestra Constitución. Agradecido a todos ustedes y muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Gracias a ambos. La verdad, su conocimiento ha sido bastante valioso para nosotros. Aquí en las preguntas, ya el profesor Julio César respondió la mayoría de las preguntas, pero aún quedan algunas que son dirigidas específicamente a usted, profesor Constantino. Sí. La primera es, quisiera saber qué piensa de lo siguiente, sobre el error de comprensión jurídica, sobre el derecho de urgencia y el de emergencia aplicado en Panamá. También entendiendo que para muchos juristas son lo mismo, pero para otros hay una clara diferencia. Cierto. Agradezco esa apreciación. Ustedes saben que, si no me equivoco, es el artículo 51 de nuestra Constitución Política, que habla sobre lo que es el estado de urgencia. Hay interpretaciones, inclusive de tribunales internacionales, la diferencia entre un estado de emergencia, un estado de urgencia y un estado de sitio. Un estado de sitio se da en una situación de conflicto armado, de guerra. Un estado de urgencia muchas veces se constituye cuando hay suspensión de garantías porque hay violencia política. Y un estado de emergencia se da cuando en este momento una calamidad en materia de una pandemia o características. Yo pienso que siguiendo el planteamiento de las inquietudes, es muy importante que se eleve a una consulta de constitucionalidad y que la Corte Suprema amplíe criterios que son necesarios. Y uno de esos criterios, de la cual agradezco esa pregunta porque es muy importante, es abordar hasta dónde se puede interpretar el alcance o efectividad de conocer qué es un estado de emergencia, qué es un estado de urgencia y qué es un estado de sitio. ¿Por qué quiero comentarles sobre ello? Porque si ustedes miran el patinazo en nuestra Constitución a veces
está circunscrito en el artículo 55, perdón, que hace referencia y dice que para los efectos hay suspensión de las garantías, y dice el artículo 21, 22, 23, 26, 27, 29. 30. Cuando usted mira todos esos artículos, resulta que en esos artículos 21 y todos ellos hay un tema de supresión de garantías, y que incluyendo hasta el habeas corpus queda suspendido en esta condición. ¿Y por qué les quiero decir sobre este tema en particular? Porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en 2 opiniones consultivas, sostuvo que bajo ninguna condición o característica las garantías fundamentales como el habeas corpus incorpora el amparo de garantías, pero ustedes saben que el amparo de garantías en Panamá requiere formalidades. No está revestido como en México, que tuve la oportunidad en la Universidad de Guadalajara de dictar una conferencia y decir que en mi concepto felicito la ampliación de la figura del amparo, porque el amparo en México no requiere formalidades legales, es una garantía constitucional subjetiva, es una garantía que tutela, inclusive el amparo es permitido contra actos de particulares. Aquí en Panamá, una señora tuvo una discusión con un director de un colegio privado, sus hijos fueron expulsados a mitad de año, como en julio-agosto, la señora presenta ante un juez un amparo por la condición y vulneración de los derechos a la educación de sus hijos. El juez admite el amparo y la Corte Suprema, obviamente, anula la condición del juez porque considera que no se había cumplido con lo que prevé la Constitución, que tiene que ver con la orden de hacer o no hacer emitida por una autoridad. Y un director de una escuela privada no era una autoridad en la condición. Y eso dejó como una valoración media equivocada, porque ¿cuál es el bien jurídico que se debe tutelar? El derecho humano a la niñez, a la educación. Entonces, ahí es donde hay temas que lo que justamente hay que modificar y que prever en nuestra reforma constitución. Y agradezco en la reforma a nuestra constitución. Y agradezco la pregunta, porque es cierto, hay un sesgo equivocado muchas veces en interpretar lo que es un estado de emergencia, un estado de urgencia y un estado de sitio. No he visto en Panamá, pero tuvimos una invasión norteamericana a Panamá que también planteó el tema de la suspensión de garantías porque se estaba en una situación de un conflicto armado, una guerra, ¿no? Muchas gracias. Giovanna, no sé si puedo agregar algo a la pregunta de, me parece que fue José Miguel, la preguntó. Sí. También lo que sucede es que en Panamá no tenemos, digamos, una ley que desarrolle, digamos, ambos conceptos, como sí la tienen otros países. Como bien mencionó el profesor Riquelme, el artículo 55 de la Constitución nos da luces sobre el estado de urgencia. Pero hay un artículo quizás muy poco conocido de la Constitución, déjenme decirles, el 163, específicamente en su numeral 8, que habla de casos de emergencia. Y tiene una de las excepciones quizás más curiosas, porque te dice que, digamos, en tema de presupuesto del Estado, la Asamblea no puede después, digamos, autorizar otras partidas que no haya autorizado en el presupuesto anterior. Pero en casos de emergencia, que no sabemos qué es, porque no lo define la Constitución, ni hay ni una ley que lo desarrolle, en casos de emergencia que decrete el Ejecutivo, la Asamblea puede autorizar partidas extraordinarias. Y eso es algo bastante curioso, porque sé que la pregunta fue con la resolución de gabinete que se utilizó en Panamá. Esa resolución de gabinete no está fundamentada, obviamente, en este artículo, sino un artículo de la Ley de Contrataciones Públicas, que es válido, sino simplemente, digamos, quería establecer esa diferencia que nuestra Constitución menciona el estado de urgencia y menciona casos de emergencia, pero no te lo define y tampoco hay una ley que la reglamente. Entonces, ahí hay, para interpretaciones, un montón. Gracias, profe. Seguimos con otra pregunta para ustedes, que es, ¿consideran que el órgano legislativo actualmente está cumpliendo con su rol de contrapeso o simplemente está sirviendo como un cómplice al mantenerse callado durante las restricciones de las garantías fundamentales de los ciudadanos sin el debido procedimiento y gobernando mediante decretos? Bueno, no sé, empieza Julio César o empiezo yo porque, bueno, tenía que también retirarme, la decana está en esa condición y yo, bueno, sí quisiera dar mi valoración un poco rápido y que es muy significativa sobre, mire, uno de los grandes desafíos en el sistema político de América Latina
es que inclusive voy a irme un poco históricamente a nuestros próceres, cuando prohijaron la independencia de América Latina, los próceres hicieron un esquema muy interesante. Nuestro presidencialismo da paso al jefe de Estado y al jefe de gobierno a la misma persona. Y cuando usted mira inclusive novelas como Yo el Supremo Roa Bastos y Señor Presidente Miguel Ángel de Asturias, la centralización en cuanto al ejercicio del poder está debidamente establecida en la figura del presidente. El presidente es el que toma las decisiones. ¿Qué ocurre en nuestro sistema y cuáles son las debilidades de nuestro sistema? En Estados Unidos, donde nace la figura del presidencialismo, porque no fue en Europa. En el aporte europeo es más que nada al derecho parlamentario, gracias a Inglaterra, al parlamento. Y a nuestros próceres les encantó el modelo parlamentario inglés, pero les encantó el modelo presidencialista norteamericano. Solo con una diferencia. En América Latina éramos caudilleros. Nos encanta la figura del control en cuanto al ejercicio del poder. ¿Y qué pasa en nuestra América Latina? Al tener un gobernante que controla el poder, no hay una independencia de los poderes del Estado. La visión montesquiana se quedó corta, porque la visión de Montesquieu, Dios mío, me dan un segundo, por favor, que hoy tenía que estar en otra reunión y me están, escribe. La visión de Montesquieu en cuanto a lo que son la separación de los poderes del Estado en América Latina se perdió. ¿Y por qué se perdió? Porque el mismo día que se selecciona al presidente, se selecciona al diputado, se selecciona al alcalde, al representante de corregimiento, ¿y eso qué hace o qué motiva? Que en ese proceso de selección, el Ejecutivo nada más solamente quiere saber el que gana. Y el que gana, ¿qué busca? Ver cómo compra el mayor número de diputados para que le represente, obviamente, la mayoría en el Parlamento, y las decisiones quedan debidamente vinculadas hacia la política y al interés del gobernante en cuanto a preponderar sus intereses políticos dentro del Parlamento. Y los parlamentos por eso han quedado mediatizados a los intereses del Ejecutivo. Han quedado solapados propio de que no se permite una separación de poderes. Ustedes se imaginan que en Panamá el presidente fuese escogido en un periodo distinto al Parlamento, como pasa en Estados Unidos. Que pensemos que el presidente de Panamá fue escogido en este año, en el año tal, y 2 años después se escoge el Parlamento como Estados Unidos. Lo más seguro es que el presidente confrontaría un gran problema. ¿Y cuál sería el problema? La selección de los diputados en su partido. Y tendría que aprender a utilizar, como sale en el modelo estadounidense, lo que se conoce como checks and balance, de peso y de contrapeso, para lo que es el control del ejercicio del poder. Pero en Panamá y en nuestro querido y hermoso país, lo que ocurre es lo contrario. Lo que hace el gobernante es controlar el poder apenas asume el mandato. ¿Y cómo lo hace? Bueno, si no tiene mayoría parlamentaria, hará lo imposible para obtener esa mayoría parlamentaria y preponderar sus intereses. No preponderar los intereses del país, sino preponderar sus intereses. Y ese es uno de los grandes dilemas que tiene pues, la valoración de la separación de los poderes del Estado en nuestro país. Sí, para también agregar rápidamente en 1 o 2 minutos, bueno, ¿por qué la Asamblea no está fiscalizando? Como dice pues la pregunta, porque digamos que no se decretó un estado de urgencia según el artículo 55, entonces la Asamblea no puede ejercer ese rol, digamos, la iniciativa de hacer un estado de urgencia viene del Ejecutivo, no le corresponde a la Asamblea. Eso por un lado. ¿Qué puede hacer la Asamblea? Porque sí, siempre se puede hacer algo en la Constitución y tanto en el reglamento orgánico, el régimen interno de la Asamblea Nacional de Diputados, se establece que la Asamblea puede establecer comisiones de investigación, por ejemplo. ¿Qué son esas comisiones de investigación? En casos, digamos, en casos de interés nacional o en situaciones que importen al país, la Asamblea en su función fiscalizadora, en cumplimiento de lo que comentó el profesor Riquelme de los pesos y contrapesos, puede entrar a fiscalizar el actuar del órgano ejecutivo. Eso sí lo pudiera hacer la Asamblea Nacional de Diputados, establecer una comisión de investigación. Gracias a ambos
por esas excelentes respuestas. Pero bueno, ya para terminar, voy a pasarle la palabra a Sergio, el vicepresidente de la Asociación de Estudiantes de Derecho de la USMA, para que dé unas pequeñas palabras de despedida. Muchísimas gracias, Giovanna. Gracias por este webinar a los estimados magíster Julio César Pérez y al doctor Constantino Riquelme. Los dos saben que el respeto es total. ¿Cómo? Profesor Riquelme, me siento, ustedes son como mis hijos, hombre. Profesor Riquelme, me siento muy contento así. Sí. Gracias, maestro, gracias. Usted sabe que el cariño es absoluto. Gracias a todas y todos que se conectaron por aquí, a la estimada señora decana por su trabajo y por su tiempo, a Giovanna Alfano como coordinadora académica de la Junta Directiva de ADEUSMA. Extiendo estas palabras finales en apoyo y secundando a el amigo, señor presidente Javier Núñez, presidente de esta Junta Directiva, que por motivos personales y profesionales no ha podido estar aquí presente por un choque de agenda. Sin embargo, ha estado totalmente pendiente, me ha estado escribiendo de cómo ha ido avanzando, estuvo muy preocupado por que usted pudiese sobrepasar, profesor Riquelme, las adversidades tecnológicas, y efectivamente así fueron, y aquí está presente, y gracias por su tiempo. De verdad, el profesor Riquelme ha sido un apoyo increíble, desde maestría, desde la docencia, desde derechos humanos, derecho internacional, ciencias políticas, desde la dirección de escuela, en todo ámbito donde esté posicionado. Él es más que una etiqueta, es su apoyo y su labor ética como profesional, y lo agradecemos de forma total. Y al profesor Julio César Pérez, al cual me une una profunda amistad y un cariño total, gracias por tu tiempo, gracias por este webinar. Apenas me dijiste esta idea que estaba concebida en tu cabeza, yo dije, esto se va a hacer, esto va a aportar mucho valor, y aquí estamos, pues ejecutándolo. Gracias por el tiempo. ADEUSMA está comprometida a salir adelante en medio de la virtualidad, aunque no sea fácil, aunque en buen panameño no sea color de rosas. Aquí estamos para colaborar con la capacidad académica y aportar valor a todos y a todos los estudiantes de nuestra facultad. Y un comentario adicional, vamos a tener nuestro tradicional congreso anual de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, así que manténganse pendientes de redes sociales, que vamos a estar compartiendo toda la información correspondiente. El abrazo en medio de la virtualidad es total, y mis mejores deseos. Gracias por su tiempo. Gracias, Sergio. Muchísimas gracias. Gracias, decana Ana Matilde, y gracias a nuestros expositores por darnos de su tiempo y su conocimiento. Muchas gracias a ustedes. Buena tarde. Hasta luego. Bien, saludos.